Este es un video preparado por los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana Campus Sur, carrera Sistemas, sobre herramientas de geoproceso de Quantum GIS. Como podemos observar, tenemos cargado nuevamente nuestras líneas de transmisión y subtransmisión. Vamos a la pestaña vectorial, herramientas de geoproceso y buffer. En capa vectorial de entrada vamos a elegir líneas de transmisión. El número de segmentos a usar o segmentos a aproximar es de 5. La distancia del buffer o tamaño del buffer va a ser de 10. En este es en el que nos vamos a centrar para poder ver en nuestro mapa cargado. Exploramos y lo guardamos en nuestro nuevo shapefile como 10. Lo generamos y si queremos que se muestre. Lo marcamos y vamos a ampliar el gráfico para que se pueda observar qué es lo que se ha generado. La línea azul significa la capa en la que se aplicó el buffer. Y la verde era el buffer resultante, como lo vimos ahí. Ahora vamos a generar igualmente sobre la línea de transmisión, pero el tamaño del buffer vamos a ponerlo de 100 para ver la diferencia con el de 10 que hicimos. Y el segmento es de 6. Exploramos y lo guardamos como 100 para ver la diferencia, es lo que guardamos con esos nombres. Generamos y queremos que así se muestre. Como vemos, marcamos y desmarcamos para ver la diferencia. Lo arrastramos para que se pueda observar. Como podemos ver, el de 100 es el de mayor tamaño del buffer. Aquí lo podemos observar. Desmarcamos el de 10 para ver la diferencia. Siempre la línea de transmisión fue la única afectada. Gracias. En este video vamos a analizar la herramienta intersección. Esta sobrepone capas de manera que la salida contiene áreas donde ambas capas se interconectan, es decir, nos devuelve el área de coincidencia entre dos capas. Suele usarse para extraer áreas y a la vez preservar los atributos de ambas. Tenemos aquí el mapa del distrito metropolitano, al cual le vamos a trabajar con la capa sector. Abrimos la tabla de atributos. Vemos que tiene los campos, barrio, sector, zona administrativa y un total de 1071 registros. Lo mismo hacemos con la capa de zona administrativa. Tiene los mismos campos, pero únicamente 9 registros. Ahora vamos a la herramienta vectorial, herramienta de geoproceso, intersección. Aquí seleccionamos como primera capa la zona administrativa y para intersectarla con la de sector, exploramos, buscamos la ubicación de nuestro proyecto. Vamos a crear una nueva carpeta con el nombre intersección. Grabamos dentro de esta la nueva capa con el mismo nombre. Se genera
Le decimos que sí y podemos observar la capa generada. Retiramos la del distrito, miramos solo la de intersección. Vamos a analizar la tabla de atributos. Observamos que ya creció. Tiene los 4 atributos de zona administrativa y los 4 de sector. Además que el número de registros también aumentó debido a la intersección. Ahora tenemos un total de 1620 registros. En este tutorial se mostrará el funcionamiento de una de las herramientas que posee GIS, la herramienta de geoproceso Unión. Para ello necesitamos un archivo Shape. En este caso utilizaremos el mapa del Distrito Metropolitano de Quito. En primera instancia importaremos el archivo yéndonos al icono de añadir capa. Seleccionamos archivo y exploramos nuestro archivo Shape. Colocamos abrir y como podemos observar se nos ha desplegado el mapa del Distrito Metropolitano de Quito. Para mostrar el funcionamiento, primero realizaremos una diferencia del mapa obteniendo 2 archivos ShapeMass para luego proceder a unirlos. Para ello daremos clic derecho sobre la capa, abrir tabla de atributos, búsqueda avanzada y realizaremos una consulta de la zona administrativa cuyo nombre sea igual a Eloy Alfaro. OK. Cerrar. Y como podemos observar, se nos ha desplegado la consulta realizada. Como siguiente paso, realizaremos una diferencia del mapa actual con la consulta que hemos realizado. Para ello realizaremos lo siguiente. Nos dirigimos a la pestaña vectorial, herramientas de geoproceso y diferencia. En esta ventana retiramos el primer check que vamos a recortar, exploramos el archivo donde deseamos guardar, ponemos un nombre cualquiera, lo guardamos y OK. Por último agregamos a nuestra capa de paneles. Como podemos observar, hemos realizado la diferencia de nuestra consulta con éxito. Ahora realizaremos una diferencia de estas dos capas para obtener la otra parte La diferencia entre el proceso anterior es que aquí seleccionamos en capa diferencia el shape de la consulta creada anteriormente. De esta manera. En este caso seleccionaremos la capa que hemos realizado la consulta. Exploramos, creamos un nombre y lo guardamos. Y añadimos hacia nuestro panel de capas. Como podemos observar, hemos obtenido la otra parte del mapa. Una vez obtenidos estos nuevos shapes, procederemos a unirlos para regresar el mapa al estado inicial. Para ello nos dirigimos hacia la pestaña vectorial, herramientas de geoproceso, unión. En la capa vectorial de entrada colocaremos nuestro shape con la consulta 1 y en la capa de unión nuestro segundo shape. Exploramos y lo guardamos. Como resultado de este proceso hemos obtenido nuestra capa unión con el mapa del Distrito Metropolitano de Quito. Eso es todo en cuanto a la herramienta de geoproceso unión. Gracias por su atención.
Bueno, ahora vamos a utilizar lo que es la diferencia simétrica. Para el ejemplo tenemos un shape del Distrito Metropolitano de Quito. Para el uso de ello vamos ahorita a usar la herramienta diferencia sobre esta capa shape. Vamos a la herramienta en lo que es diferencia. Aquí podemos ver que solo nos permite seleccionar los shapes que vayamos a utilizar. En este caso solo tenemos un solo ejemplo de shape. Lo seleccionamos y podemos ver que necesitamos una capa de diferencia. Entonces para ello vamos a crear un nuevo polígono brevemente. A este lo vamos a poner un nombre y lo vamos a guardar. Vamos a editar nuestra nueva capa y creamos un polígono de forma de un triángulo. Le damos un ID cualquiera para el ejemplo y aquí podemos ver nuestro resultado. Quitamos la edición del polígono y guardamos los cambios. Ahora vamos a nuestra herramienta de diferencia y podemos ver que aquí ya podemos seleccionar distintos polígonos, en este caso distintas capas. Ponemos la capa del distrito como capa de entrada y la capa de diferencia es la capa que nos va a modificar a nuestra capa de entrada. Vamos a explorar, aquí guardamos lo que es nuestro ejemplo de diferencia. Aquí podemos ver nuestro shape de diferencia. Posicionamos OK. Vamos a ver el resultado agregando nuestro nuevo shape de diferencia al proyecto. Aquí podemos ver nuestro shape de diferencia creado. Para visualizarlo mejor vamos a deshabilitar la capa del polígono de diferencia y la capa del shape. Aquí podemos ver el resultado. De nuestra capa del distrito se eliminó nuestro polígono de diferencia. Aquí vamos a ver lo que es la diferencia simétrica. Para el ejemplo vamos a usar el mismo polígono y la misma capa de barrios del Distrito Metropolitano de Quito. Vamos a lo que es diferencia simétrica. Seleccionamos como capa de entrada el barrio del Distrito Metropolitano de Quito. Y el shape de diferencia va a ser nuestro polígono igualmente, para notar la diferencia con el anterior ejemplo. Exploramos y guardamos nuestro nuevo shape de diferencia simétrica. Guardamos, presionamos OK para crear nuestro shape. Presionamos 10 para agregarlo a nuestro proyecto. Y aquí podemos visualizar lo que principalmente hizo fue unió las dos capas, y en donde se interceptaban las dos capas nos creó un vacío. Deshabilitando las capas vamos a poder verlo. Aquí podemos ver la capa polígono y la capa barrios fueron unidas, y en donde se interceptan las dos capas se eliminó el espacio. Principalmente lo que hizo es borrar la intersección entre las dos y combinar las dos capas. A continuación les mostraremos la siguiente herramienta que nos tocó. Nos dirigiremos a la pestaña vectorial, herramientas de geoproceso, y la herramienta que nos tocó es disolver. Disolver permite que todas las características con valores de entrada sean combinadas para formar una sola característica. Entonces ejecutamos la herramienta disolver. Seleccionamos la capa vectorial de entrada, que es la provincia de Chimborazo, y en él podemos ver todos los campos que contiene este shapefile, como son
parroquia, valor, año, cantón, provincia, entre otros. Entonces, nosotros para el ejemplo vamos a disolver por cantón. Entonces seleccionamos cantón, vamos a guardar el archivo. Lo generamos y como pueden ver se generó una nueva capa del shapefile anterior que muestra ahora por cantones. Continuando con la explicación, les explicaré el componente de geoproceso que es cortar. Nos dirigimos a la pestaña vectorial, herramientas de geoproceso y buscamos la opción que dice cortar. Cortar nos permite realizar varias divisiones a nuestro shapefile de acuerdo a consultas que generemos, como se les mostrará en el ejemplo a continuación. Para ello nos dirigimos a la capa del shapefile que deseamos realizar el corte, le damos clic derecho, abrimos la tabla de atributos y podemos ver que en nuestro ejemplo tenemos varios atributos como se les había explicado anteriormente. Entonces nos dirigimos a búsqueda avanzada y vamos a realizar una consulta. Vamos a realizar por cantones. Entonces, al tener realizada la consulta, como se puede ver, nos dirigimos a la pestaña vectorial, buscamos la herramienta que es cortar y seleccionamos el shapefile que cortamos. Nos dirigimos a explorar. Y como pueden ver, se realizó el corte de la zona que se seleccionó en la consulta.